Bien, tenemos aquí el cuadro del imperfecto activo. Aquí no vamos a distinguir entre indicativo y subjuntivo, porque si recordamos, el imperfecto no tiene subjuntivo, solamente tiene indicativo. ¿Por qué tocamos el imperfecto? Bueno, es que lo que pasa es que los verbos contractos van a ser contractos en presente. Ya en otro video a futuro voy a explicar qué es lo que pasa, digamos, en el futuro, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo futuro o con el tiempo aoristo en el caso de estos verbos? Ahora voy a contrastar el aoristo. Por ejemplo, tenemos aquí el siguiente cuadro de verbos. Y sí hay una pequeña diferencia, pero digamos, cuando yo miro el aumento, ya sé que esto es pasado. Así es de que puedo pensar, esto es un aoristo o es un imperfecto, que son los únicos pasados que nosotros tenemos. Y luego cuando veo su terminación, bueno, voy a decir esto es un imperfecto. O sea, y solo tengo que concentrarme en qué persona es. Si puedo decir primera, segunda, tercera, ya no voy a tener problemas para traducir esto. Voy a mostrar, por ejemplo, cómo sería un aoristo, hablando de este verbo, y lo voy a hacer aquí a la par para que lo contrastemos bien. Vamos a suponer que en este caso yo voy a poner, digamos, el aoristo. Aquí vamos a poner nuestro aumento. Y no voy a poner el acento ahorita, porque voy a poner tima. Bueno, de hecho, esta sería la forma normal, ¿no? Esta es la forma del presente que se contrajo, digámoslo así. Aquí, si este es un aoristo, voy a quitar el aumento para que lo veamos. Si yo quiero hacer un futuro, bueno, hagamos el futuro de una vez. Si yo quiero hacer un futuro aquí, voy a decir, simplemente tengo que insertar una sigma, ¿no? Ahí hago un futuro. Resulta que esta terminación ao es impronunciable para los griegos y por lo tanto suceden las contracciones que hemos estado viendo. Sin embargo, con la inclusión de la sigma que tiene el futuro, ya no hago contracción porque lo que antes no se podía pronunciar, ahora ya se puede pronunciar. Así es de que el futuro no va a tener ningún problema. Simplemente es timazo. Claro, hay una pequeña variación que sucede cuando la alfa es breve. Digamos, en este caso, esta alfa que está acá es breve. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Bueno, por la variación que ya he visto. Y por causa de la sigma que acabamos de poner, esta alfa va a mutar a eta, o mejor dicho, se va a alargar por compensación. Y entonces el futuro sería timeso, obviamente con su acento ahí precisamente sobre la eta. Una pregunta sería, ¿no es circunflejo ese acento? No, porque ya no es un verbo contracto. O sea, los verbos contractos solamente son contractos en presente e imperfecto. Y esto es porque el imperfecto se construye sobre el tema del presente. Esa es la razón por la cual son contractos en ambos tiempos. Pero en el caso de futuro, pues no, es simplemente timeso y ahí ya soluciona el problema. Todo lo demás es exactamente igual. Habría un problema con algún tipo de verbo si, por ejemplo, que no lo tenemos ahorita, eao, es un verbo contracto que quiere decir permito, ¿no? Es un verbo muy raro también, ¿no? No es tan común. En este caso, la alfa es larga y entonces a la hora de agregarle la sigma no cambia, porque ya es larga, o sea, ahí no hay ningún cambio. Pero en el caso anterior que teníamos nosotros, timeso, significaría futuro, ¿no? Entonces, este verbo no es contracto en futuro, así es de que aquí no hay nada más que discutir. Lo mismo con los demás tiempos. O sea, por ejemplo, si hiciéramos el futuro aquí, eh, diríamos igual, dime 6, bueno, con sigma final, sin ningún problema. Vamos a reconocer estos verbos. Muy bien, ahora hagamos, por decirlo de esta manera, hagamos que se convierte en aoristo. Le vamos a agregar su aumento y obviamente la característica del aoristo es sigma alfa.
Etimesa, igual. La alfa se alarga en eta por causa del es por causa de la sigma, ¿no? La sigma hace que esta alfa que estaba acá se alargue en eta. Y esto va a ser análogo también con agapao, se va a decir agapesa, ¿no? Egapesa, ¿no? Porque la alfa también se va a alargar en eta, ¿no? El inicio, esa de a, aga, se va a ser egapesa. Muy bien, y ahí va a estar construido el aoristo, así es de que estos verbos no son contractos en aoristo. Y por lo tanto, si nosotros lo vemos contracto, es imperfecto. O sea, vemos el aumento, sí. Y el verbo es contracto porque, bueno, de hecho no lleva sigma, no lleva sigma, entonces, sí, no, este es un imperfecto. En el caso de los verbos contractos, por eso es que tengo que saber qué o cuáles son los verbos contractos. Recordar, cómo se dice este verbo en forma léxica? Oh, timao. Timao es contracto porque termina en ao, eo, u, o. Eh, bien, entonces es contracto. Y punto. Entonces, ¿es contracto? Sí, en pasado es imperfecto, porque solamente el imperfecto es contracto, el aoristo no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si formamos el futuro? Prometí que lo iba a hacer en un video posterior, pero creo que aquí estamos bien para hacerlo, sin ningún problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo yo polleo, ¿no? Y vamos a convertirlo en futuro. Lo mismo, vamos a poner el acento en eta, o eso. Este sería mi futuro. Eh, la omega, ¿no? Obviamente, es que es lo mismo que tener el presente, oyeo, con acento, ¿no? Y simplemente insertamos la sigma, la epsilon que está antes se alarga por compensación y tenemos el futuro. No es contracto. Solo cuidado con esa eta que no nos confunda, que pensemos que es otro verbo. Y si lo queremos hacer aoristo, obviamente esa eta va a ir porque ahora la sigma ya no es la del futuro, sino la del aoristo que me alarga esta eta. Y así va a pasar con cualquiera de los otros tiempos. O sea, eso no importa qué otro tiempo yo esté manejando, va a suceder exactamente lo mismo. Y en el caso de los verbos como de lo, ¿no? Em, es con eta, bien. De lo. Bueno, en este caso, si queremos convertir esto en futuro, agregamos la sigma, muy bien. Y la vocal ómicron que está antes se alarga a omega. O sea, no se van a alargar a eta, ¿sí? Solo los terminados en ao, si la vocal alfa ya es larga, permanece igual. Si la vocal es breve, pues se alarga en eta. Los terminados en eo se alarga en eta porque epsilon es pariente de esa eta. Y en el caso de los que terminan en o, pues la omicron se va a alargar, en este caso en omega. Y lo mismo haríamos si tuviéramos, por ejemplo, nuestro aoristo. Entonces aquí no, bueno, obviamente el acento va a ir sobre la omega, y eso es porque vemos que el acento en la forma léxica va sobre la ómicron, entonces por eso es que lo ponemos sobre la omega. Y así podemos conjugar el resto, sin ningún problema. Bien, estas son las formas del imperfecto activo. Ya decía, en este caso eh, no hay modo subjuntivo. Sí va a haber una forma medio pasiva, ¿ok? Pero el mismo consejo, simplemente miramos el aumento, sabemos que es un verbo contracto porque ya lo reconocimos, estimado, o es polleo, o es de lo, o los otros verbos que aparecen en su vocabulario. O sea, tenemos que saber esos verbos bien de memoria, cómo está en su forma léxica. Y esta es la razón precisamente por la cual, por ejemplo, si vamos a convertir este primero en, en este caso lo vamos a convertir déjenme ver, en aoristo. Etime, bueno, vamos a poner el acento etime. Bueno, en este caso vamos a mover el acento, perdón. Muy bien.
convertido en aoristo. Ahora, ¿por qué el acento se movió? Bueno, esto es porque la terminación de la última es larga y entonces tenemos aquí un cambio de acento. Pero esto prácticamente sería, entonces, si nosotros vemos, como decirlo de otra manera, si nosotros vemos el aumento, vemos que el verbo es contracto y no miramos ninguna sigma, bueno, mejor dicho, está en contracto, todavía me lo dice el acento circunflejo, es un imperfecto. El aoristo va a ser fácilmente reconocido en este sentido. Entonces aquí no hay mucho que analizar. Realmente las terminaciones son las mismas. Ustedes deberían de poder hacer los ejercicios sin necesidad de repasar estas terminaciones. O sea, voy a poner unos ejercicios obviamente de caracterización que siempre son importantes. Y si ustedes han estudiado bien anteriormente, deberían de hacer esos ejercicios sin siquiera repasar estas terminaciones, porque las terminaciones prácticamente son las mismas. Solo que lo único que van a tener problema es en determinar si esto es imperfecto o es aoristo. Pues si no hay ninguna sigma a la vista, porque todos, o sea, habíamos visto dos tipos de aoristos. Realmente hay varios, pero hemos visto dos. Uno que es sigmático y uno que no es sigmático, que es el aoristo segundo. Pues todos estos verbos contractos, curiosamente, llevan sigma en el aoristo. Y esto es para distinguirlos, para que no se confunda con el imperfecto. Entonces, todos van a ser sigmáticos. Así es de que si no hay una sigma, esto es un imperfecto. Si hay una sigma, esto es un aoristo. Claro, más aumento. Porque recordemos que el futuro también lleva sigma, pero no lleva aumento. Y en el caso de los participios, también llevan sigma, pero no llevan aumento.